panelista, si los temas... Créanme que este tipo de feedback que ustedes nos pueden llegar a dar nos ayudan a enriquecer muchísimo y a ir mejorando cada día muchísimo más. Listo, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a volver a compartir, que yo ya la tenía por acá, pero ya la había dejado de compartir. Listo, perfecto. Bueno, nada, entonces sin más cuento, vamos a dar inicio. El día de hoy nos va a acompañar, como ya se presentó, Javier González, que va a ser uno de nuestros panelistas, nos va a acompañar, él es la persona que nos va a ayudar como con todos los temas de la introducción y nos va a contar como cuáles son todos estos temas de analítica que yo creo que muchas veces uno medio asume, medio intuye, de pronto las personas que están trabajando en estas áreas pues tienen mucho más conocimiento que de pronto otras personas que no trabajamos directamente con estas áreas. Entonces, pues la idea es poder tener como un conocimiento para los que no conocemos mucho, ir conociendo, para los que ya conocen, como digo yo, ir repasando y de pronto también si nos pueden compartir información, pues también muy bueno que podamos hacer una charla interactiva. Nos acompaña también John Bautista, quien va a ser la persona que nos va de pronto a compartir algunos casos de éxito, algunas experiencias de ejemplos de arquitecturas que se han desarrollado con estos temas y también nos va a apoyar como panelista nuestro compañero Carlos López. Adicional a eso, nos va a acompañar también en este evento, pues como temas ahí de pronto de coordinación y como apoyo a las preguntas que ustedes nos puedan ir haciendo, Sandra Triana, y pues quien les habla, Liliana Álvarez, mucho gusto. Sandra y Liliana, nosotras somos del equipo de soluciones de negocios en un tema y en un rol más comercial. Entonces, somos comerciales de las líneas, todo lo que son soluciones de negocios, temas de Dynamics 365, temas de Power Platform y pues también estos temas de Analytics que los estamos apoyando. Entonces, bueno, como les mencionaba, vamos a tener una agenda muy corta. Les voy a contar un poquito quiénes Controles Empresariales. Yo sé que muchos de ustedes ya nos conocen, solamente como hacer un recorderis de quiénes somos nosotros y por qué estamos de pronto compartiendo con ustedes esto el día de hoy. Como ya les dije, pues vamos a hacer una presentación, una explicación, luego vamos a pasar a un tema de ejemplos y casos de uso y finalmente pues vamos a tener de pronto una sesión de preguntas y respuestas para que todos podamos de pronto compartir entre todos estos temas. Sí, yo no sé Perfecto. qué es Bueno, eso. ¿Me llegó? ¿Vos también te llegó? Sí. perdón, ¿alguien me está hablando? Pero eso es... Creo que alguien tiene el micrófono listo ya. Bueno, perfecto. Entonces, ¿quiénes Controles Empresariales? Bueno, Controles Empresariales es una empresa que lleva ya 32 años en el mercado. Nosotros somos un partner integrador de soluciones de negocios. Nosotros integramos soluciones de software, hardware y temas de consultoría. Nosotros nos apalancan grandes líneas como lo es Microsoft. No solamente nos apalancamos con una línea tan grande y tan importante como lo es Microsoft, sino tenemos un pool de fabricantes grandísimos apoyándonos y trabajando de la mano con Controles Empresariales. En este caso, pues yo solamente voy a hacer un poco de énfasis en los temas de Microsoft, pues que son los temas que nos traen de pronto a esta charla y el producto que forma y hace parte de la línea para la cual yo estoy trabajando al interior de Controles Empresariales. Desde Microsoft somos el canal el SPI número 1 para Colombia. Adicional, nosotros obtuvimos el año pasado el premio de Mejor Partner del Año. Este es un premio que me gusta compartirlo con mis clientes porque es un premio que no es tanto de controles empresariales, sino es un premio más de ustedes los clientes porque este premio lo obtuvimos gracias a toda la confianza que ustedes depositan en nosotros. Entonces, pues claro, nos sentimos muy orgullosos, lo compartimos y les damos las gracias, pues porque sin ustedes definitivamente este premio no se hubiera logrado. Adicional, pues para temas de Dynamics 365 somos Partner Gold al interior de Microsoft. Nosotros al día de hoy trabajamos en diferentes sectores, creo que estamos transversales a todos los sectores de las industrias, trabajamos en gobierno, trabajamos en el sector financiero, en el sector educativo, en el área de industria y comercio también. Al día de hoy, pues nosotros tenemos en Colombia aproximadamente unas 10 sedes, estamos en las principales ciudades de Colombia. En Perú también tenemos ya presencia, tenemos en Perú en este momento una sede en Lima. La idea y el plan de la organización es poderse extender hacia otros países. Yo creo que este tema de COVID pues, ha hecho que este sueño que tenemos pues, nos retrase un poquito, pero igual, el sueño lo tenemos y lo vamos a lograr cumplir.
Hemos venido teniendo unos crecimientos en ventas año contra año, hemos venido creciendo en ventas. Yo creo que el año pasado el COVID pues obviamente golpeó muchísimos sectores, no fuimos la excepción, pero gracias a Dios y gracias pues a la confianza de todos nuestros clientes pues logramos tener un crecimiento, no como el que esperábamos, pero logramos tener un crecimiento positivo. Entonces muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes. Al día de hoy, dentro de controles empresariales, pues somos alrededor de más de 400 empleados contratados directamente de nómina por controles empresariales. De este equipo de más de 400 empleados, tenemos un equipo de más de 120 ingenieros certificados y listos, dispuestos para trabajar de la mano con ustedes y poderlos apoyar. Puntualmente para los temas de Business Application, como lo dije, temas de Dynamics 365 y temas de Power Platform, tenemos un equipo de aproximadamente 30 personas y para los temas de analítica tenemos al día de hoy un equipo de aproximadamente 10 personas. Entonces, como pueden ver, estamos listos para poder trabajar de la mano con ustedes y poderlos apoyar en lo que necesiten. Bueno, nada, perfecto. Yo aquí le voy a dar paso a mis compañeros para que ellos nos puedan ya compartir la presentación que nos traen al día de hoy. Entonces, pues nada, Javier, nuevamente bienvenido, muchas gracias por estar al día de hoy. Javier es un aliado que está trabajando con nosotros. Él está ubicado desde Lima, Perú. Como les mencionaba, nosotros tenemos también sede en Lima, Perú. Tenemos y trabajamos de la mano con muchos aliados en diferentes países. Entonces, con Javier estamos trabajando muy buenas iniciativas en todos estos temas de analítica. Entonces, bueno, Javier, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Liliana. Un gusto saludarlos en este día. Espero que el temario que hemos incluido sea de su interés y estamos a su disposición para cualquier consulta. ¿Sí? Bueno, lo que nos trae el día de hoy es la analítica en la nube y cómo esta ha evolucionado en el tema de autoservicios y la ciencia de datos. ¿Sí? ¿Me confirmas, Liliana, si ya se ve la pantalla? Tal cual, ya la estamos viendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, la agenda es un poquito analizar por qué la analítica, o por qué, bueno, un título un poco subjetivo, el corazón de la analítica. Esto es por qué debemos armar la analítica, porque va a beneficiar a nuestros negocios. Después, cómo podemos optimizar esta analítica tradicional con nuevas tecnologías como Azure Synapse. Cómo potenciar esta analítica con inteligencia de negocios, sumándole a este conjunto de herramientas Power BI. Y finalmente, ejemplos de aplicación, ¿sí? Listo. Entonces empezamos con la agenda. Y cualquier pregunta, por favor, me la hacen saber para responderla en el momento. Sobre el tema del corazón de la analítica vamos a tocar varios puntos. El primero es por qué necesitamos Data Warehouse. Bien, son tecnologías de más de 30 años, por qué se siguen usando y por qué debemos repotenciarlas. Cómo las nuevas tecnologías permiten que el Data Warehouse y otra tecnología nueva, o relativamente nueva, por los pocos años que tiene el mercado, el Data Lake, se unen en una nueva. Javier, disculpa, no te estamos escuchando. Sí, Javier, te perdimos. ¿Estás en mute? ¿Ahora? Ya, ahora sí. Ya. Bueno, voy a volver a repetir. La primera parte, vamos a hablar de por qué todavía necesitamos Data Warehouse, ¿no? Si bien son tecnologías de más de 30 años, ¿por qué necesitamos todavía hoy en el mercado usarlas y cómo las podemos repotenciar? Cómo las nuevas soluciones de Microsoft permiten unir la tecnología de Data Warehouse y Data Lake, que es una tecnología nueva para manejar grandes volúmenes de datos, para todo lo que es referente a Big Data. Cómo se potencia esta solución con soluciones de inteligencia de negocios como Power BI. Finalmente, como la nube es un facilitador porque podemos empezar de menos a más, no necesitamos grandes inversiones para poder implementar soluciones de analítica moderna. Y finalmente, las herramientas que podemos usar para una nueva clase analítica y los ejemplos de aplicación. Bien, empecemos. ¿Por qué decimos que las empresas necesitan Data Warehouse hoy en día? Si bien los que están en tecnología saben que el Data Warehouse no es una tecnología reciente, ¿no? Tienen más de 30 años en el mercado.
Y en estos 30 años ha cambiado tanto el comercio, los negocios, la tecnología y el data warehouse en sí. Para los que tenemos varios años en el mercado de tecnología, bueno, algunos se acordarán de que antes en almacenamiento de datos se usaba Clipper, ¿no? En 1985 era la base de datos por excelencia, ¿no? Después salió Fox Pro, Visual Frog Pro y tuvieron una acogida hasta 2007. Estas herramientas de base de datos se dejaron de usar porque ya no podían soportar el volumen de información de ese momento. Entonces, a partir de ahí salieron la base de datos relacionales, Oracle, SQL. Si bien Oracle tiene un poquito más años que SQL, igual las dos tuvieron bastante acogida en el mercado, ¿no? Pero estas tecnologías, también por el tiempo que tiene el mercado, ya llegan a su periodo de obsolescencia. ¿Por qué? Porque cada vez hay mucha más información en el mercado que tenemos que manejar, que procesar, que digerir. Ahora estamos en la era del data lake, del big data, y productos como Cloudera, que tiene 12 años en el mercado, o Azure Data Lake, nos facilitan la vida para este procesamiento de grandes volúmenes de información, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre estas tecnologías? Bueno, la diferencia es el procesamiento, ¿no? Las bases de datos como SQL, Oracle, tienen un multiprocesamiento paralelo asimétrico y escalan verticalmente. O sea, tienes que subirles memoria y sistema operativo para poder procesar más información. Y eso tiene una capacidad limitada, ¿no? Estas funcionan bien hasta 2 terabytes de información. Después han salido al mercado HANA o Teradata, que si bien la memoria es compartida, los sistemas operativos sí son pueden ser varios, no llegan a procesar grandes volúmenes, tienen un rango límite, ¿no? De 3 terabytes a 6 terabytes. Lo que ahora nosotros, y también escalan verticalmente. Lo que ahora nosotros estamos proponiendo es un procesamiento paralelo masivo, ¿no? Lo que se puede lograr con Cloudera o con Data Lake. ¿Y eso qué significa? Que tenemos varias unidades conformadas por CPU y memoria que podemos apilar para ejecutar una acción, ¿no? Esto nos permite tener un procesamiento ilimitado de información, 1 terabyte hacia arriba, y que esto escale horizontalmente. O sea, yo puedo prender 10, 20, 300 unidades o servidores y con eso optimizar los tiempos de respuesta, ¿no? Eso es lo que ahora se está usando o estamos empezando a usar para procesar grandes volúmenes de información. Bueno, esto es como un resumen de cómo ha evolucionado las bases de datos y la arquitectura de procesamiento. Volviendo a la agenda, podemos confirmar o afirmar que todas las empresas son empresas de datos hoy en día, ¿no? Que tenemos muchos datos, no solo los que generamos, sino los que se generan en el mercado. Y el reto aquí es que podamos trabajar con esos datos de forma segura, que sean protegidos, que sean seguros. Algunos podrían decir, no, pero mis sistemas no son tan grandes, yo no genero tanta información. Lo relevante ahora es la información que se genera afuera, ¿no? Vemos que el Big Data, o se escucha mucho de Big Data, pero ¿qué significa este Big Data? Bueno, como dicen, hay 4 Bs para definir el Big Data. El volumen de información, ¿no? La información que se genera en el entorno, en la comunidad, en las redes sociales es inmensa. Por ejemplo, acá algunas métricas. En el 2020 se crearon 40 zettabytes de información, ¿no? También la velocidad con la que ésta se genera, ¿no? Ahora estamos conectados a los celulares generan mucha información, las plantas industriales están poniendo sensores o están integrando sus sensores, también cada milisegundo mandan información de métricas como temperatura, condiciones de ambiente, humedad. Por ejemplo, acá tenemos en la lámina un ejemplo de la información que genera la Bolsa de Nueva York, de 1 terabyte de información por cada día de operaciones. También tenemos variedad de información, ¿no? Las redes sociales, en promedio se usan 11 redes sociales, generan diferentes fuentes. Las cámaras de video, que también ahora se están analizando en tiempo real para tomar acciones, generan
una variedad, o sea, tenemos video, tenemos texto, tenemos comentarios, tenemos data estructurada, data no estructurada. Y algo también importante es la veracidad de esa información. Hay que poder tamizar y saber qué información nos conviene tomar para nuestro negocio. Entonces, independiente que generemos o no, el mundo está generando mucha información, muchos datos. Y esos datos hay que procesarlos para convertirlos en una información que no sea relevante. Entonces, ese es el siguiente reto, que las empresas se conviertan en empresas analíticas. Es decir, que no solo guarden, acumulen o revisen esos datos generados interna o externamente, sino que los conviertan en información para tomar mejores decisiones, ¿no? Y que los pongan a disposición de sus colaboradores o de la misma empresa para actuar rápidamente. Y aquí les voy a poner un ejemplo de cómo una empresa que tiene datos se puede convertir en una empresa analítica, ¿no? Normalmente, este es el proceso de toma de decisiones, ¿no? Hay una decisión, un problema en la empresa, se juntan los expertos y toman una decisión en función a sus criterios, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si a estos expertos, la data que está en diferentes fuentes se consolida, se sumariza, se presenta en un modelo para que estos expertos puedan ver ya esa información sumarizada y tomar una decisión? Esto obviamente les permitiría ver variables que no analizan en su juicio experto y tomar decisiones que mejoren la rentabilidad o el ahorro dentro de la empresa. Acá tenemos un ejemplo. Este es un sistema, una solución que hicimos para una empresa pesquera para tomar mejores decisiones en las faenas de pesca. Se los comento rápidamente. Bueno, esta empresa pesquera tiene una flota de barcos que están en el litoral y lo que tienen que definir, o lo que tenía que definir este comité de expertos, que era el gerente de planta, el gerente de flota y el gerente comercial, ¿no? Tenían que decidir dónde debían ir los barcos a pescar, dada que hay zonas de pesca disponibles y otras en veda, y luego a qué planta tenía que ir a descargar, ¿no? Tenemos 3 plantas, más de 60 embarcaciones, más de 300 zonas de pesca y más de 50 variables, ¿no? Entonces, todo eso, analizarlo al ojo humano es muy complicado y a veces se tomaban decisiones no apropiadas. Entonces, lo que se empezó a hacer es recolectar información de diferentes fuentes. Estas son todas las variables que entraron a esta solución, ¿no? Que se capturaban de diferentes fuentes. Y estas variables se llevaron a un modelo de programación lineal, ¿no? Que permitía establecer cuál era la solución óptima. En este caso, la solución óptima era mejorar la rentabilidad de la operación del día, ¿no? Y estos son los resultados que se obtuvieron, ¿no? En una semana de operación, en la primera semana de operación, se lograron ingresos por más de $500,000, ¿no? Con solo optimizar las variables, presentar mejores resultados y que los expertos tengan algo más comido, algo más elaborado para tomar una decisión final. Si en el mundo les interesa esta solución, igual podemos compartirlo a través de Coren, ¿no? Bueno, no solo es interesante convertirnos en una empresa analítica, sino también es ir al siguiente paso, evolucionar hacia una empresa de ciencia de datos. ¿Y qué significa ser una empresa de ciencia de datos? Bueno, significa que ya empiezo a incorporar a mis soluciones componentes de inteligencia artificial. O podrán decir, bueno, la inteligencia artificial es algo de ciencia ficción. Ya no, bueno, lo podemos usar, lo usamos en nuestro celular cuando nos recomiendan una ruta, cuando nos recomiendan un producto para compra. Esa misma tecnología ya está disponible para nosotros mejorar nuestros procesos internos, tanto operativos, comerciales, como logísticos, ¿no? ¿Cómo analizaría mi operativa para determinar si necesito o no ya ir a una solución de ciencia de datos y aplicar componentes de inteligencia artificial y machine learning en la organización? Bueno, es muy simple. A veces es tan simple como mirar cómo hacemos las cosas, ¿no?
qué hacemos día a día, ¿no? Qué pensamos, qué razonamos, qué almacenamos, qué vemos, ¿no? Esto es, por ejemplo, una persona, un trabajador en su día a día. ¿Cómo podría reemplazar algunos componentes de un colaborador o de un sistema mediante soluciones de inteligencia artificial o machine learning? Bueno, el cerebro izquierdo es el que piensa razonablemente, está basado en reglas, entonces puedo poner un componente basado en reglas. Perdón, el izquierdo. El componente derecho está más en función al conocimiento, entonces puedo poner una solución ya de inteligencia artificial de base cognitiva. Todo esto apoyado en grandes volúmenes de información. Ya tenemos tecnología disponible para almacenar grandes volúmenes de información y saber qué pasó en un determinado momento. Tenemos tecnología para procesar video, procesar imágenes, ¿no? Hacer reconocimiento de patrones dentro de imágenes de video. Y con todo este conjunto de reglas, bases cognitivas, recuerdos o capturas, podemos determinar una acción que vía integración con sistemas podemos procesar, orquestar y enviar alertas, hacer sonar alarmas, iniciar un proceso o incluso activar robots. En este caso le voy a mostrar un ejemplo de cómo aplicamos, por ejemplo, videoanalítica para mejorar la seguridad en un centro comercial. En este caso, el centro comercial ya contaba con cámaras de seguridad, ¿no? Y lo único que hicimos es capturar ese video en tiempo real, analizarlo vía patrones de inteligencia artificial y empezar a emitir alertas cada vez que se ocurría un incidente de seguridad. Vamos a ver el video. Perdón. Estas son las cámaras que están en los centros de mantenimiento del centro comercial. Y aquí es obligatorio usar casco, ¿no? Entonces, si la persona entra sin casco o se saca el casco, se activa la alerta en el centro de monitoreo. Un segundo algoritmo de inteligencia artificial fue reconocer objetos extraños, ¿no? Por ejemplo, estas personas salen de hacer el mantenimiento y dejan una mochila. Entonces, esto también se notifica, ¿no? Hay zonas de riesgo que tienen que entrar 2 o más personas. En este caso, solo ha entrado una y también se hace la notificación. Otro algoritmo implementado aquí es tiempo máximo de permanencia. Por ejemplo, si en esta zona solo puede estar 30 minutos, si está más de ese tiempo, se activa una alarma. Esto mejoró el sistema de seguridad y prevención. Tenemos un control 24/7 y no dependemos de accionar de una persona para activar alarmas de control. Bueno, ¿qué podemos usar para implementar este tipo de soluciones, ¿no? Soluciones tanto de analítica avanzada, inteligencia artificial. Para eso hay todo un conjunto de herramientas que Microsoft ha puesto al mercado para implementar estas nuevas soluciones analíticas. Bueno, el Data Warehouse para empresas orientadas a objetos está compuesto por estos elementos, ¿no? Para los que están en el tema de Data Warehouse o soluciones de BI, el concepto es el mismo, ¿no? Ingesta, procesamiento, análisis y presentación de resultados. Solo que ahora los componentes son diferentes. Para todo el tema de ingesta se está usando Azure Data Factory, que es el gran integrador que tiene varios conectores para diferentes sistemas, dispositivos, diferentes fuentes de datos. Este conector Azure Data Factory lo lleva a un repositorio, ¿no? Que es el Azure Data Lake, donde se almacena esta información. La ventaja es que esto no es estructurado, puede ser un origen o una información de diferente tipo, pueden ser videos, textos, en general cualquier tipo de componente que se quiera almacenar. Tenemos Azure Databricks, que es el elemento que hace el procesamiento, ¿no? ¿Perdón? Azure Databricks, que hace el procesamiento de esta información, ¿no? Y finalmente, la data procesada se almacena en un warehouse para ser explotada o por un usuario final
¿no? Vía Power BI o por un científico de datos con Azure Machine Learning, que es una herramienta para algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Ese es el conjunto de componentes que Microsoft ya viene, que se están usando de Microsoft para ya implementar soluciones de este tipo, ¿no? El año pasado y este año ya con fuerza, también hemos empezado a complementar esta solución, ¿no? de Data Factory, Databricks, Server House, con un nuevo elemento o una nueva solución denominada Azure Synapse Analytics, ¿no? Esta nueva solución no es que reemplaza a las anteriores, sino que es un nuevo esquema que tiene todo en uno. Tiene la ingesta, el procesamiento y el almacenamiento para análisis. Es importante, dependiendo del tipo de solución que van a implementar, seleccionar los componentes, ¿no? Hay para nosotros dos criterios. Pueden haber más, pero nosotros damos dos criterios. Velocidad de procesamiento, o sea, qué tiempo de procesamiento requiero y qué presupuesto quiero consumir, ¿no? Obviamente le pongo 1000 DBUs, 1000 unidades y se va a procesar en milisegundos, pero eso me puede costar mucho. Entonces, hay que analizar y definir una arquitectura de costo eficiente para lo que querramos hacer. Bueno, con esto acabamos la primera sección. Ahora vamos a la segunda de por qué el Data Warehouse y el Data Lake se unen, ¿no? Con esta nueva tecnología, ¿no? O sea, no necesitamos 2, 3 tipos de componentes para implementar un Data Warehouse o un Data Lake. Estas nuevas soluciones nos permiten tener todo junto, todo en uno. Bueno, como lo dice la lámina, tanto la analítica avanzada como la inteligencia artificial son las inversiones número 1 para los líneas de negocio. O sea, todas las empresas o la mayoría de las empresas está apostando por implementar este tipo de soluciones, ¿no? Pero ¿qué problemas se tienen, ¿no? Los primeros que se tienen es la madurez de los usuarios en el uso de datos, ¿no? El 80% de estos proyectos tienen dificultad porque no tienen un nivel de madurez en el uso de datos, ¿no? Otro problema es que hay muchos silos de información, o sea, la información está dispersa. La tenemos, antes se usaban muchos datamar, ¿no? Datamar de finanzas, de operaciones, ese concepto ha seguido y tenemos muchos silos departamentales, ¿no? Con información valiosa y de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo unimos esos silos y cómo lo podemos gestionar centralizadamente? También, dado los nuevos requerimientos, a veces es diferente y la estructura y las necesidades. Un científico de datos normalmente va a requerir un data lake para almacenar grandes volúmenes de información y pueda experimentar, explorar algoritmos de inteligencia artificial. En cambio, los analistas de negocios no quieren esa data en duro, quieren algo más procesado, más digerido, para poder hacer reportes, tendencias. Entonces, esto normalmente requería dos tipos de soluciones, ¿no? Pero con la evolución de la plataforma de Microsoft, lo que buscamos es tener un solo entorno, ¿no? Un solo entorno que me permita tener diferentes vistas, ¿no? Y que, sobre todo, me permita asegurar la información que voy a trabajar. Un tema es la seguridad, ¿no? Que sea igual para estos dos entornos. Otro es que sea una plataforma que tenga diferentes sabores, es decir, que pueda decir, para los analistas de negocios van a usar estos elementos, para los científicos de datos pueden usar los otros elementos, ¿no? Pero que sobre todo tenga una administración centralizada. Que sea una administración centralizada y que se autentique con los sistemas ya tradicionales de la empresa, como es el Active Directory, ¿no? Que el Active Directory me permita definir quién ingresa a usar la información que puede ser relevante para la empresa. Entonces es importante la seguridad en estos dos entornos. También es importante definir cuál va a ser la carga de trabajo, ¿no? Qué soluciones son de misión crítica y deberían tener más prioridad en la ejecución
qué soluciones tienen más consumo y de repente seleccionar otros horarios de atención o otros ambientes de atención. Finalmente, podemos usar varios clústeres, es decir, podemos tener en la misma plataforma diferentes clústeres para diferentes tipos de uso. Al final vamos a ver una arquitectura ya más compleja, donde se ven este diferenciamiento de ambientes y clúster para cada tipo de uso. Es importante que también la solución que elijamos tenga una gestión del ciclo de vida, es decir, podamos tener configurados y orquestados nuestros ambientes de desarrollo, pruebas y producción para poder garantizar que cualquier cosa que se modifique tenga un historial, tenga un log y podamos hacer los pases sin o con poco requerimiento humano, ¿no? Que sean mucho más automatizados. Esto va a permitir mejorar tanto la salida a producción de las nuevas soluciones que implementemos y la seguridad de que no va a haber ningún dato errado en este proceso de pase a producción. El control de versiones es quién está modificando qué cosa, en qué momento se hizo, las pruebas que pueden ser integradas, automatizadas, también es necesario en esta gestión de ciclo de vida de soluciones. Bueno, en este caso, Azure y toda la plataforma analítica de datos cumple todos esos requerimientos. Es fácil de usar, permite herramientas de exploración rápida, no se necesita ser un experto porque incluso hay herramientas de no código para hacer soluciones de analítica e inteligencia artificial. La seguridad está basada en todo lo que es Active Directory y tiene todo un conjunto de proactivo de herramientas que permiten analizar cualquier intrusión, ¿no? Y lo más valioso es que puede hacer un procesamiento ilimitado. Es decir, no hay una restricción en el tamaño, volumen de información a procesar. Obviamente, la limitante es el aspecto económico, ¿no? Claro. Y este conjunto de herramientas de Azure se centraliza en lo que llamamos Azure Synapse Analytics, ¿no? Azure Synapse Analytics es la nueva solución analítica puesta al mercado para cubrir este tipo de necesidades. Entonces, el primer aspecto es, ya no necesitamos dos herramientas para un Data Warehouse y para una solución de Big Data o Data Lake. La podemos centralizar en una sola. Ahora, también necesito unir el BI. ¿Qué es el BI? Las herramientas de análisis finales, ¿no? Cómo un usuario final puede acceder a esta información. Entonces, eso es importante. ¿Cómo aseguramos que una vez que he consolidado, he analizado, he digerido y procesado esta información, pueda ser consumida por un usuario final? Entonces, aquí tenemos algunos aspectos. La idea es que la comunicación entre todas las áreas sea básica, sea fácil, ¿no? Y que los usuarios finales en cualquier punto, los frontline, los que están en la frontera, interactuando con el cliente en la calle o los que están en su casa puedan acceder a la misma información de una manera sencilla y que puedan comprender los datos de una forma práctica, ¿no? Aquí a veces nos dicen que TI está distanciado de los usuarios, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es que las áreas de TI trabajen de las manos con los usuarios, dándole herramientas de autoservicio, pero también hacia atrás que aseguren la veracidad de la información, ¿no? Que la información que van a analizar esos usuarios finales sea el único punto de verdad dentro de la organización. Además, es importante el gobierno de los datos. O sea, es quien genera la información, quién la valida, quién la califica, quién la publica, para que ésta pueda ser usada en diferentes esquemas de autoservicio. Ahora, ¿por qué decimos que es importante? Y porque un usuario podría ser yo con Excel hago todo, o ahora con Power BI hago todo, ¿no? Pero la información, si solo trabajamos en un Excel, si solo trabajamos con una fuente única, nada nos asegura que sea la última, la verídica, o que tenga
todos los componentes que necesito para hacer mi análisis. Entonces, por eso es importante combinar modelos, ¿no? Lo primero es los modelos empresariales. Tenemos que basar la información interna y externa en un modelo empresarial. Un modelo empresarial normalmente es construido y mantenido por las áreas de sistemas. Se consolidan muchas fuentes de información y nos asegura que las fuentes son autorizadas y son centralizadas, ¿no? Ese es un modelo empresarial. Después tenemos los modelos de inteligencia de negocios o de business intelligence, que están construidos normalmente por los usuarios de negocios o desarrolladores. Se usan más para temas de negocios puntuales, departamentales, pueden incluir fuentes externas y normalmente están enfocadas a un área específica. Pero es importante que esto consuma información del modelo empresarial. Y otro modelo importante es el tema de Machine Learning, que ya son modelos creados para científicos de datos, ¿no? Para poder empezar a hacer escenarios de predicción, ¿no? ¿Cómo se interactúan estos modelos, ¿no? ¿Por qué los modelos de BI necesitan un entorno empresarial? ¿Por qué? Porque esto asegura que la información que está explotando el usuario final es verídica, es confiable y está consolidando información de diferentes fuentes, ¿no? Otro punto, ¿por qué los modelos de negocios necesitan que usemos este tipo de tecnología? ¿Por qué el autoservicio final necesita que esta información sea fidedigna? Entonces necesitamos integrar diferentes fuentes de información. Eso lo hagamos con el modelo empresarial. Esta ingesta se puede hacer de forma automatizada y programada y todos los días tener la información disponible en el modelo empresarial que finalmente va a ser consumido por los usuarios finales. Y también debemos pensar en los usuarios de ciencia de datos, ¿no? Que necesitan esta información a veces cruda para poderla procesar. Entonces, cuando empecemos a desarrollar un modelo o cuando empecemos intentemos bosquejar una solución de analítica avanzada, pensemos en estos tres escenarios, ¿no? ¿Cómo voy a satisfacer las necesidades del usuario final con herramientas de autoservicio? ¿Cómo puedo garantizar que esta información sea fidedigna, ¿no? Y que integre diferentes fuentes de información? ¿Y cómo disponibilizo esa información para hacer modelos predictivos, ¿no? Son tres aristas importantes en el diseño de este tipo de soluciones. Ahora, para diseñar estas soluciones, la nube nos ha facilitado mucho el tiempo, ¿no? El tiempo y el costo, ¿no? ¿Por qué decimos que la nube es un facilitador para la analítica moderna? Porque antes, para implementar una plataforma de analítica avanzada o de data warehouse, necesitamos grandes inversiones, primero en los servidores, en las herramientas, ¿no? El comprar licencias y servidores y hardware era caro y necesitaba una inversión inicial. Ahora, con una tarjeta de crédito puedo habilitar un modelo, un mínimo desarrollo. Hay incluso componentes que con un uso moderado no tienen costo. Y lo que sí es cierto es que muchas empresas que han empezado a usar la nube para modelos avanzados de analítica han tenido éxito, ¿no? Las aplicaciones cada vez son más nativas en nube, es decir, ya ni siquiera hay una migración. A veces se desecha y se empieza todo desde cero. En otros casos sí hemos hecho migración, ¿no? Y la nube permite colaborar e intercambiar información desde cualquier sitio, ¿no? Sobre todo en pandemia, el uso de la nube ha explotado, ¿no? Las empresas que también tienen ya una inversión grande en soluciones on-premise están yendo a soluciones híbridas, ¿no? Están pasando parte del procesamiento de sus datos a la nube, básicamente por tiempos de respuesta, básicamente por capacidad de procesamiento. Vamos a ver ejemplos de cómo cómo se están implementando estas soluciones híbridas más adelante. Entonces, con una tarjeta de crédito podemos empezar ya a habilitar en el minuto 2 soluciones de analítica avanzada. Por eso es que decimos que la nube facilita la implementación de estas soluciones. Otro punto importante es la seguridad que nos da la nube,
¿no? Se pueden encriptar los datos en el transporte, en el almacenamiento, ¿no? Con elementos de seguridad robustos, ¿no? La nube está protegida contra amenazas y tiene todo hacia atrás un esquema de monitoreo en tiempo real para detectar intrusos y alertar amenazas en tiempo real, ¿no? Además ofrece resiliencia y disponibilidad vitales, ¿no? Ofrece un 99.9% de disponibilidad que normalmente se cumple. Otro punto importante en este facilitar la implementación de soluciones es la parte económica, ¿no? No necesitamos grandes costos para implementar una solución. Si la solución no se usa, se apaga, como se apaga la luz, y no hay facturación por esa inacción. Entonces, es escalable, ¿no? En función a los requerimientos. Tuvimos una solución para un proceso electoral donde se diseñó una solución para usar 100 servidores, ¿no? Y en el pico más alto solo usó 80 y después bajó. Entonces, esa escalabilidad automática nos permite, primero, asegurar tiempo de respuesta y segundo, controlar costos en todo momento. Además, una plataforma analítica de nube se convierte en el hub de todos los modelos, o sea, se convierte en el concentrador de todos los modelos. La idea es que toda información estructurada o no estructurada se puede enviar a la nube, ¿no? El almacenamiento de nube es muy barato, muy barato. Y de ahí ya empezar a definir cuál va a ser el tipo de procesamiento a realizar, ¿no? Ahí, una vez que tengamos la información o los datos, los diferentes datos en la nube, podemos empezar a seleccionar qué tipos de solución quiero. Quiero una solución de BI, en ese caso solo le pongo un conector y con Power BI puedo analizar la información. O quiero ya una solución analítica, en ese caso habilito los componentes de Synapse para ingestar, procesar y disponibilizar la información en tiempo real, ¿no? Si además quiero empezar a hacer modelos predictivos, quiero empezar a jugar con inteligencia artificial para analizar modelos en tiempo real, entonces habilito una solución o un componente de Azure Machine Learning para empezar a construir este tipo de soluciones. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Hola Javier. Bueno, hasta el momento nadie nos está levantando la mano ni nos ha abierto el micrófono, pero bueno, si se animan. Ok, entonces continuamos. Dale, gracias. Listo. ¿Cuáles son los componentes para implementar una nueva solución de analítica, ¿no? ¿Cuál es toda la plataforma que pone Microsoft para este tipo de soluciones? Vamos a ir a ver los componentes o hacer un paneo por cada uno de los componentes. Bueno, lo principal es las fuentes de datos. Las fuentes de datos pueden ser bases de datos on-premise, otras bases en nube, otras que pueden ser software como servicio, datos de streaming que pueden venir de videos o de dispositivos, ¿no? En todo el tema de IoT, ¿no? Y lo que empezamos a usar es Azure Synapse. Primero, el Data Lake para almacenar toda esa información. Y después tenemos estos diferentes componentes de Synapse para procesar la información. Tenemos el tema de integración, administración, supervisión, la parte de seguridad para ver quién tiene acceso a qué. Eso se hace con Azure Synapse Studio. Y en el tiempo, y cómo disponibilizo los modelos, ¿no? ¿Bajo qué estructura? ¿Bajo una estructura SQL para un analista de negocios o bajo una estructura Spark para los científicos de datos, ¿no? Entonces esa es la ventaja. Yo puedo decidir qué modelo o qué sabor final, en qué sabor desplegar esta información procesada.
Finalmente, la conexión con Power BI, con Machine Learning para los usos, ¿no? Un Machine Learning para un científico de datos y un Power BI para un usuario final. Entonces, con estos dos elementos puedo construir este tipo de soluciones, ¿no? Es una plataforma unificada. Perdón, ¿no? Javier, Sí. te hago una pregunta. ¿Ese Spark funciona similar como una base de datos? Claro, es el símil de una base de datos no estructurada. O sea, yo puedo con Spark hacer consultas sobre bases de datos no estructuradas. En cambio, el SQL trabaja sobre datos estructurados. ¿Sí? Ese es, cuando decíamos que estábamos uniendo el warehouse con el data lake, nos referíamos, si quieres, hacer una simplificación grande entre un SQL y un Spark, ¿no? Esto es una consulta sobre una data estructurada y esto es una consulta sobre datos no estructurados. Perfecto, gracias. Entonces, con este conjunto de soluciones, podemos construir, con estos componentes, Azure Synapse Analytics y Power BI, podemos construir este tipo de soluciones. Entonces vamos a ir a presentar un poquito más en detalle Azure Synapse, ¿no? ¿Qué es Azure Synapse? Bueno, es un servicio de análisis limitado. Perdóname, te interrumpo, Javier, qué pena. Alguien está haciéndonos aquí una pregunta. Nos están preguntando, ¿cuántos conectores tienen actualmente para ingestar distintos tipos de fuentes de datos? Ahí, a ver, déjame validar con John. Sí, cómo no, Javier. John, ¿me ayudas? Buenos días a todos. Respondiendo a la pregunta, Data Factory, que es el componente que nos permite integrar contra los orígenes de datos, maneja actualmente más de 90 conectores y muchos de ellos de distintas nubes. Y si no hubiese un conector, también tiene conectores estándares, ¿no? Tipo OLEDB o ODBC que nos van a permitir conectarnos a distintos tipos de orígenes. Listo, Joel, muchas gracias. Miguel, no sé si te contestamos en la pregunta. Sí, sería bueno también contar con el listado para validar. Sí, cómo no, Miguel. Yo te comparto por el chat el El listado de link. todos los orígenes de datos. Listo. Listo, John, mil gracias. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Listo, Javier, puedes continuar. Ya. Bueno, la ventaja de Synapse Analytics es que el costo, ¿no? Mira, si comparamos soluciones de otros proveedores, ¿no? Es casi 14 veces más rápido y un 94% de menos costo de otros proveedores en la nube. Entonces, eso es bien agresivo, ¿no? Lo que está haciendo Microsoft con esta solución. Synapse nos permite consolidar datos, ¿no? De diferentes fuentes. Como dice John, hay varios conectores ya disponibles. Algo que hemos usado mucho es los conectores con SAP. Tenemos conexiones con SAP R3, con SAP HANA y de verdad con excelentes resultados. Otro tipo de soluciones es ya migrar soluciones en nube, ¿no? Hay sistemas que toman mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos casos de empresas bancarias. Aquí corren mucho el reporte crediticio confidencial o de deudores que consolidan información de toda la banca y se tiene que procesar para clasificar. Esto toma días o puede tomar días con un sistema tradicional de warehouse y llevando a la nube se baja a horas o se ha bajado a horas. El otro uso de Synapse Analytics es para analítica predictiva, ¿no? Para lo que ya es correr algoritmos de inteligencia artificial que pueden ser los que ya tienen prehechos o poder fabricar uno nuevo, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con Databricks, sobre todo en TensorFlow, para hacer nuevos modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué decimos que es una analítica a escala? Porque podemos hacer un data warehouse modernos, hacemos una analítica avanzada porque aprovechamos diferentes fuentes de información para predecir
resultados como fraudes. Y también podemos hacer analítica en tiempo real, ¿no? Podemos estar capturando información de diferentes sensores, ¿no? Por ejemplo, en una empresa pesquera instrumentamos toda la flota para capturar información de temperatura, consumo de combustible, localización, ¿no? Y se analizaban y mandaba alertas en caso la temperatura varíe en cada empresa, en cada barco, perdón. Javier, disculpa, hay una pregunta de Jonathan Peñaranda. Dice, ¿de casualidad tienes un caso práctico de la implementación de analítica avanzada o de inteligencia artificial en la administración y gestión de inventarios implementado y puesto en marcha? En la implementación de inventarios, no. Tenemos casos que vamos a ver más adelante aplicados en banca, operaciones mineras, manufactura, pero específicamente en logística, no. Perfecto, gracias. Igual después con los casos de repente aterrizamos más, ¿no? Ya. Bueno, acá volvemos a ver el modelo tradicional, ¿no? Como decía John, es Azure Data Factory con la conexión a datos, Databricks para transformación, el Warehouse para realizar los modelos y poder disponibilizar la información, y Power BI para mostrarlo. Podemos implementar estos elementos o podemos implementar solo Synapse, ¿no? Synapse hace lo mismo, pero hay que validar el tema de costo-eficiencia, ¿no? Hay que ver, hay soluciones que se enfocan más en el tema de Data Factory, Databricks y Warehouse y otros de Synapse. Entonces, sí, es importante mucho tener a alguien que pueda sugerir o diseñar la solución que queremos implementar. Propiamente Synapse Analytics tiene Synapse SQL, ¿no? Para hacer consultas, ¿no? En el Transact SQL tradicional, ¿no? Sobre la data en esta solución, en el Data Lake. Tenemos Azure Spark, ¿no? Para todo lo que, perdón, Apache Spark, para todo lo que es blog de notas. Aquí, por ejemplo, se hacen las consultas con Python, con Scala, Spark SQL y .NET, ¿no? El Synapse Pipeline, que me permite crear flujos de trabajo, ¿no? Para orquestar los pasos que voy a seguir para el procesamiento, para el análisis. Y el Synapse Studio, ¿no? Que es el que ya me permite hacer el desarrollo, ¿no? El que permite poner todas las tareas y hacer la herramienta de programación. O sea, es un entorno todo en uno, ¿no? Pero no significa que todo lo tengo que hacer en Synapse Analytics, ¿no? Para eso tengo integraciones, ¿no? Tengo integraciones, o se puede usar diferentes lenguajes, ¿no? Puedo usar SQL, Python, .NET, Java, Scala, R. Puedo decir en qué forma voy a trabajar, si voy a trabajar en una forma de aprovisionar los servidores o un esquema de serverless, ¿no? Si voy a ejecución, en la ejecución voy a usar SQL o Spark y el tema de integración. O sea, todo esto lo puedo definir al momento de configurar la solución, ¿no? No está amarrado a solo componentes Microsoft. Se integran diferentes tipos de componentes, ¿no? ¿Y cuáles son? O sea, bueno, podemos trabajar con servicios conectados como el Azure Data Catalog para tener un inventario de toda la parte de fuentes de información, con el Data Lake para consultar la información, Databricks para el procesamiento, y ahora se ha lanzado el Azure Purview, ¿no? Para el tema de gobierno de datos. Entonces es una herramienta bien completa que nos permite implementar fácilmente este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, como les decía, el Azure Synapse Studio, ¿no? Nos permite desarrollar ya este tipo de soluciones. Está dividido en hubs,
¿no? Para conectar datos, desarrollar los algoritmos, supervisar la ejecución, administrar los componentes y orquestar la lógica de procesamiento, ¿no? Con Synapse Studio Data Hub puedo conectar los diferentes orígenes de información, ¿no? Puedo analizar esas fuentes de información y hacer las consultas directas, ¿no? sobre esas fuentes, ¿no? Puedo tener vistas previas y hacer las consultas como si estuviera en un SQL normal, pero analizando independiente si la fuente es estructurada o no estructurada, ¿no? Incluso le puedo dar la forma de un SQL. Aquí, como ven, estoy conectando en este hub fuentes SQL, ¿no? SQL on demand o fuentes Spark, ¿no? Datos estructurados o no estructurados. Synapse Studio, ¿no? Lo que me permite es ya desarrollar estos scripts, ¿no? Que pueden estar en SQL, en Python, ¿no? Para la ejecución de los procesos de transformación y consolidación, ¿no? La ventaja es que yo puedo ejecutarlos y saber la performance, monitorear qué tan eficientes son estos procesos que estoy implementando, ¿no? También puedo diseñar mi flujo de trabajo, o sea, cuáles son las tareas que se van a ejecutar, ¿no? La carga de información, la transformación, la verificación de duplicados, etcétera, ¿no? Y la integración con Power BI. Eso es lo más importante, o sea, puedo hacer y disponibilizar esta información para que Power BI ya pueda acceder a estos orígenes, a estas fuentes de información. Con Synapse SQL, ¿no? Bueno, la ventaja es que tengo una mejor relación precio-rendimiento, ¿no? Como ven, estos benchmarks me dicen que son costo eficiente comparados con otras herramientas como Redshift o BigQuery, ¿no? La relación precio-rendimiento está alrededor de un 20-30% de lo que puede costar las otras herramientas, ¿no? Existe todo un paper que podemos compartir sobre cómo Synapse tiene un mejor rendimiento, costo eficiente, con respecto a otras soluciones del mercado. Y la ventaja es que está habilitado con Machine Learning, ¿no? Machine Learning para ya hacer todo el tema de inteligencia artificial incluido. Al igual, el tema de ingesta de datos, la preparación, la ingesta, se puede hacer directamente, independiente de si la fuente es una fuente estructurada, una fuente de eventos, como un Event Hub o un IoT Hub. Algo interesante que tiene el Synapse SQL es que yo puedo priorizar procesamiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo una capacidad del 100%, puedo definir que el 60% de esa capacidad se use para ventas y el 40% para marketing. Y de repente, si marketing no está usando la solución, que automáticamente escale y todo el procesamiento vaya para ventas, ¿no? Eso se puede configurar, ¿no? Eso es un escalamiento vertical, pero también puedo hacer un escalamiento horizontal, ¿no? Habilitar otras clústeres para otras soluciones o para la misma solución, ¿no? Y esto se hace vía la administración de cargas de trabajo. O sea, yo puedo configurar, una vez que he implementado mi arquitectura, cómo se van a administrar las cargas de trabajo, cómo puede crecer la plataforma en función a el requerimiento de mayor capacidad de cómputo. Va a crecer horizontalmente, va a crecer verticalmente. Esto con la finalidad de optimizar costos, ¿no? De que no todo esté prendido, sino solamente se prenda cuando se requiera. Otro punto importante es la seguridad, ¿no? Tenemos la seguridad puede ser a nivel de datos del cliente, protección de datos, control de accesos, autenticación, seguridad de red y protección contra amenazas. O sea, tenemos diferentes niveles de seguridad y diferentes herramientas
para monitorear y controlar la seguridad de la solución en nube. Y esto es, sobre todo, no es que cueste adicionalmente. O sea, la nube por sí misma ya tienen estos elementos de seguridad que se adicionan a nuestra solución analítica. Otro punto importante es la seguridad integral, ¿no? Tienen todas estas categorías de seguridad, pero queremos resaltar tres, ¿no? Tiene seguridad a nivel fila, seguridad a nivel columna, y también podemos hacer un Dynamic Data Masking, que es un enmascaramiento dinámico, ¿no? Para, por ejemplo, cumplir con la ley de protección de datos, ¿no? O de confidencialidad de información. Synapse SQL también se puede implementar en un esquema serverless, ¿no? ¿Qué significa un esquema serverless? Es decir, yo no preconfiguro una infraestructura. O sea, si no lo uso, tengo un costo cero, o casi cero, ¿no? Pero a medida que la solución lo requiera, se autoaprovisiona, ¿no? Para satisfacer el requerimiento de cómputo y después de eso se desaprovisiona en forma automática, ¿no? El esquema de SQL Serverless lo que permite es hacer consultas interactivas a gran escala y el aprovisionamiento es automático. Obviamente que el arranque siempre toma un tiempo, pero una vez que ya arrancó, esto se autoescala, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? O sea, ¿por qué usar un aprovisionamiento definido o un serverless? Si mis requerimientos son esporádicos o son puntuales, por ejemplo, a fin de mes, ¿no? O cada vez que hay una campaña tipo Cyber Day, de repente me conviene un esquema serverless, ¿no? Pero si yo constantemente estoy procesando y consultando información, por ejemplo, de compras o de ventas, sí me conviene ya predefinir un esquema de aprovisionamiento. Al igual que tenemos el SQL, tenemos el Spark, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se trabaja con bloc de notas, ¿no? Porque estamos hablando de temas ya más no estructurados. Y como ven, se puede probar con Python, con Scala, con .NET o Spark SQL. Es el análogo, pero para información no estructurada. El pipelines, que me permite definir todo el tema de flujo de información, ¿no? Bueno, aquí están más de 85 conectores pregenerados, ya la lista se actualizó porque John nos ha confirmado que son más de 90, ¿no? Y me permite hacer este esquema de integración tanto para la entrada como para el procesamiento interno, ¿no? Entonces, con eso hago todo el flujo de cómo voy a ingestar, a procesar y a disponibilizar la data. Esas ya son capacidades del flujo, ¿no? Voy acelerando para no pasarnos del tiempo. Bueno, y a todo esto, a toda la plataforma que hemos visto de Synapse, le podemos agregar Power BI, ¿no? Me imagino que muchos conocen ya Power BI, es una herramienta que está liderando el mercado en todo el tema de autoservicio de BI. Entonces, la conexión con Synapse es nativa. ¿Qué nos permite? Bueno, permite no solo hacer una retrospectiva, el conjunto de estas dos soluciones no solo nos permite tener una retrospectiva de lo que ha sucedido, ¿no? Como es las consultas o lo que responde la inteligencia de negocios, sino también poder saber por qué sucedió, qué sucederá y cómo podemos lograr mejores resultados con temas predictivos, ¿no? Entonces estamos sumando lo mejor de los dos mundos usando Synapse y Power BI, ¿no? Como repaso, vimos que podemos usar estos tres entornos, tanto Power BI para analizar grandes volúmenes de información de forma fácil para el usuario, la analítica para consolidar diferentes fuentes,
de información y disponibilizarlas, y Machine Learning para generar algoritmos de inteligencia artificial. Ese es el esquema, ¿no? de qué elementos disponemos para implementar este tipo de soluciones. Un ratito. Aquí algunas métricas, ¿no? Algunos ratios, ¿no? Que el usar estas soluciones tiene un 271% de ROI en promedio. Podemos aumentar la satisfacción del cliente en un 60%. Ahorramos 27% del tiempo en obtener conocimiento y podemos tener a un 26% de ahorro en el costo total de propiedad. Aquí, bueno, construir paneles de Power BI directamente de Azure Synapse, eso es posible porque hay un conector de Power BI sobre las fuentes de Synapse, con lo cual, una vez que he ingestado, he consolidado información, he procesado, el consumirla es muy sencillo con Power BI. Es el principal mensaje de estas láminas, ¿no? Que todo el conocimiento que ya tenemos de Power BI lo podemos aplicar en ya el uso de la información de estos nuevos modelos analíticos. Javier. ¿Sí? Dame un segundito. Hay una persona, Luis Alfonso Henao, nos está haciendo una pregunta por el chat. ¿Cuál es la opción para conectarse con un ERP SAP SC6 o un Data Warehouse SAP HANA o Data Warehouse 7X SAP sin incurrir en licenciamiento indirecto que regula SAP AG? Ay, muy buena pregunta. Y eso lo hemos aplicado en un cliente. Justo hemos tenido una discusión esta semana. John, por favor, tu ayuda para eso. Sí, cómo no, Javier. Luis, a ver, hay distintas formas de conectarse a SAP. Es más, Microsoft tiene una alianza con SAP y se han creado 3 conectores en este momento, específicamente para SAP SC6, que es una versión más antigua. Hay un conector a través de OData que tiene que usar el servicio de NetWeaver por el lado de SAP. ¿Okay? En el caso de SAP HANA, tenemos la posibilidad de conectarnos mediante SAP Table, que no es una conexión directa a SAP, sino es a través de la aplicación. Y también tenemos la posibilidad de aplicar el conector de SAP HANA como tal, pero en este caso sí requiere una revisión de licenciamiento. En cuestión de licenciamiento en SAP, sí tendría que consultarse con su proveedor de SAP para que determinen si es bajo la licencia que tienen, es posible conectarse o no a SAP mediante el conector SAP HANA, que es una conexión directa a base de datos. John, hemos probado los 2 primeros con buenos resultados y esos no Sí. requieren licenciamiento. El último sí tiene una evaluación de licenciamiento, ¿correcto? Es correcto, Javier. Listo. No sé si con eso respondemos la pregunta. Bueno, Luis no nos ha contestado si responde, pero Miguel Ángel Quintana nos hace otra pregunta. A modo de compartir estos informes publicados a la organización, empleados, ¿se requiere alguna licencia especial de Power BI para que estos puedan consumirlos? Bueno, se requiere la licencia de Power BI Professional, ¿no? A no ser que lo publiques en un esquema público, pero ahí todo el mundo tendría acceso. Entonces, Luis Alfonso, ¿te dieron respuesta a tu pregunta o tienes algo más? Sí, muchas gracias, muy amable. Perfecto.
Y Miguel Ángel nos acaba de contestar por el chat que, ok, listo. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a pasar ya a ejemplos de aplicación de arquitecturas que hemos implementado en clientes, ¿no? ¿Por qué empezar a usar este tipo de soluciones? ¿O por qué migrar? ¿No? O sea, básicamente aquí estamos resumiendo nuestra experiencia, ¿no? Todo lo anterior ha sido lo que nos comenta Microsoft con algunos sabores de nuestra experiencia, pero aquí sí es propia, es parte de nuestra experiencia propia, ¿no? ¿Por qué vemos que los clientes están implementando este tipo de soluciones? Básicamente por 3 puntos. Uno, por optimizar sus tiempos de respuesta, porque tienen una diversidad y complejidad de fuentes de información, o porque quieren empezar a predecir escenarios. Entonces, ¿cómo optimizo estos tiempos de respuesta? Bueno, para optimizar estos tiempos de respuesta, nuestra primera sugerencia es migrar a esta nueva plataforma de análisis de datos. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan de una de las primeras láminas? Es cambiar un procesamiento que solo crece verticalmente a un multiprocesamiento paralelo que puede escalar horizontalmente, ¿no? Acá tenemos 2 casos. Por ejemplo, un supermercado, no podemos decir nombres, con presencia a nivel nacional, tenía un warehouse en Oracle, ¿no? Antes de que entres al caso, por favor, dame un segundo. Nos escribe María Carolina Iragorri. Nos dice, buenos días, no soy ingeniera de sistemas, soy usuario final. Quisiera saber si vamos a llegar en esta capacitación al uso como tal del Power BI y generación de reportes, etcétera, o solo es así de técnico de arquitectura de datos, etcétera. Mil gracias. Ya. Carlos. Al final, podemos hacer una explicación de Power BI después del tema de ejemplos de aplicación. Pues digamos que para darte respuesta, María Carolina, lo que tenemos pensado en este taller es que sea de analítica en términos globales, en términos de la nube, y pues digamos para parte de Power BI, específicamente vamos a ver muy por encima como visualización de datos, pero es más como ejemplos de visualización de datos al puro final. No vamos a ver la parte tal como tal de generación de reportes. Entonces, lo que te puedo proponer es que si quieres regálanos tu correo electrónico aquí por el chat y con mucho gusto nosotros establecemos una reunión contigo para ver qué necesidades tienes de generación de reportes y esto, y podemos ayudarte con eso. Perfecto, sí, Carlos, así es. Gracias por el apoyo ahí. María Carolina, no, tranquila que después nos podemos poner en contacto contigo y revisamos puntualmente tu necesidad, tu requerimiento, a ver cómo te podemos apoyar. Igual si dejas los datos ahí en la encuesta, creo que eso nos sirve para que nosotros podamos apoyarnos en enviarles las comunicaciones, como lo mencioné, poderles enviar la grabación, tener el feedback y poderlos contactar pues para revisar qué apoyo puntual podemos ofrecerles. Listo, Javier, John, pueden continuar entonces. Listo, bueno, el primer caso que vamos a ver es un supermercado con presencia a nivel nacional. Como teníamos un warehouse on-premise, ¿no? Y tenían este requerimiento, tenían problemas para consultar la información consolidada, ¿no? Ahí decimos 13 meses, es 12 más el consolidado. Estamos hablando de 600 millones de registros, ¿no? Y la consulta, ¿no? Para un mes le demoraba 3 horas y para los 13 meses, o sea, para todo el consolidado, 14 horas, ¿no? Esta misma volumen de información llevado a un esquema de Data Lake y Data Warehouse con 200 DBUs, o sea, es una capacidad de cómputo determinada, hacer la misma consulta se redujo a 56 segundos.
ojo que esta maravilla no se logra en todo, ¿no? Hay que ver bien qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Sería crear falsas expectativas, decir que todo va a tener este ratio de mejora, ¿no? Mucho depende de la consulta y cómo se reprograme, ¿no? Entonces, con esto mejoraron sus tiempos de respuesta. Otro ejemplo similar es para un banco, también aquí en Perú, donde la consulta del reporte crediticio confidencial persona para 700 millones de registros, ¿no? Que demoraba alrededor de 6 horas, ¿no? Era sobre un SQL on-premise, ¿no? También esta información, ¿no? Se llevó a un data lake, se transformó a un formato Parquet, ¿no? Y la misma consulta, ¿no? Ahora demora entre 30 y 40 minutos, ¿no? Entonces, esos son los tiempos de mejora que podemos obtener al llevar soluciones ya configuradas on-premise a la nube bajo este nuevo concepto de analítica avanzada. ¿Sí? Otro ejemplo, en lo que es diversidad y complejidad de fuentes de diferentes fuentes de información, aquí tenemos muchos más casos, y la buena noticia es que hay muchos elementos, o sea, no tenemos que implementar todos, ¿no? O sea, la plataforma analítica de Microsoft tiene diferentes componentes, ¿no? Tiene Data Factory, Azure Import Services, o sea, diferentes herramientas para hacer la ingesta, el procesamiento y la disponibilidad de información. No necesitamos usar Synapse porque es lo último que ha salido. Obviamente a nosotros nos gustaría que todo el mundo use Synapse o Data Lake, Data Factory, Databricks. Hay diferentes elementos que pueden servirnos para configurar una arquitectura de solución. Y esto es como un Lego. A medida que voy necesitando cosas, las voy adicionando. Vamos a ver varias arquitecturas de ejemplo y para qué se hicieron, ¿no? Sobre todo es importante entender para qué se hicieron. El primer caso es para una empresa que comercializa gasolina, gas, ¿no? Y su requerimiento era determinar el pricing de las estaciones de servicio. Entonces, lo que hacían es, o lo que hacen, reciben información diaria de todas las estaciones de servicio vía Excel, ¿no? Imaginen todo el número de estaciones a nivel nacional. Capturaban información del organismo rector, ¿no? de energía, que es Ocinermin, ¿no? Y otras fuentes de información. Entonces, para ellos, lo más sencillo es implementar un Azure Function para capturar esos archivos y la información de la web, llevarlo a un blob de storage, ¿no? Ese blob de storage con Azure Function se procesa y se lleva a un data lake que tiene un procesamiento con Azure Databricks y después se disponibiliza con Analysis Services y se consume con Power BI, ¿no? Entonces, para este cliente era costo eficiente este tipo de elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuentes eran definidas, era mucho más sencillo procesarlas con Azure Function y no era necesario un warehouse porque no, al final era diversidad de fuentes más no volumen, no cantidad. Entonces con un análisis services directo a un Power BI era suficiente. Un segundo ejemplo es modelización del Data Warehouse. En este caso se está rehaciendo todo el warehouse, pero las fuentes, miren, son interesantes. Tenemos un SAP HANA, ¿no? Que tiene todo el core del negocio, la información del negocio, para una empresa de distribución. Y estamos capturando también información de Fox, ¿no? El Fox, a pesar de lo siguen usando a nivel provincia, en 21 distritos, o sea, 21 provincias, se captura y se alimenta. Y estas dos fuentes alimentan el nuevo warehouse, que está hecho en Synapse,
se disponibiliza en un modelo analítico con Azure Analysis Services y se presenta con Power BI. ¿No? Entonces aquí lo interesante es, miren, una fuente moderna como SAP HANA, pero también estamos capturando información de negocio de un Fox. Otro ejemplo es, esto se ha implementado para un conjunto de empresas, un consorcio, un grupo de empresas industriales principalmente, y lo que buscaba aquí es tener una nueva plataforma de inteligencia de negocios y Big Data financiera, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, nos estamos conectando al SAP de cada empresa, ¿no? Con alguna información que no está en su SAP, que viene de archivos CSV, entra en un proceso con Data Factory, va al Data Lake, el Databricks para preprocesarlo y todo se disponibiliza con Azure Synapse, Analysis Services y Power BI, ¿no? Acá tenemos la parte de seguridad, ¿no? Con Azure AD, y toda esta información está encriptada con Keyboard, ¿no? Y aquí ya estamos manejando, es una solución mucho más avanzada porque aquí se ha incluido el concepto de ciclo de vida. Con Azure DevOps estamos manejando todo el ciclo de vida de la aplicación, de cada componente, para automatizar los pases de desarrollo a pruebas y de pruebas a producción. Y tenemos el monitoreo, o sea, cuánto es el consumo de cada elemento, ¿no? Esto es importante para saber si se está procesando todo, si hay errores y el tema de costos, ¿no? Entonces aquí, a diferencia de los anteriores, está el tema de seguridad para encriptar información, el tema de gestión de ciclo de vida y el monitoreo en tiempo real de la solución. Esta es una arquitectura para las operaciones en mina, ¿no? En diferentes minas. Aquí la fuente es más diversa. Tenemos, bueno, archivos planos, tenemos todo lo que es SAP, y esto ya es información de sus core, de toda la operación minera, ¿no? Estos dos sistemas están conectados para ver cuánto es lo que se está carreando, cuánto es el mineral en proceso, ¿no? Esta información es una fuente más que igual se integra vía el esquema tradicional: Data Factory, Data Lake, Databricks, Synapse, Analysis Services, Power BI. Aquí el componente adicional es el tema de seguridad, ¿no? Para encriptar la información a nivel de archivos en el repositorio, tanto en el Data Factory como en el Databricks. Un modelo más complejo es el que estamos implementando para un holding financiero en diferentes países, ¿no? Está en Perú, Colombia, Panamá y Chile, ¿no? Entonces ahí se está haciendo una conexión con cada país, y lo interesante es que, vamos a ver, perdón. Aquí vemos las fuentes vienen de diferentes países, ¿no? Pero acá lo importante es cómo se... O sea, por ejemplo, acá tenemos 3 clústeres, ¿no? 3 clústeres para la información que se está capturando, ¿no? Tenemos un primer clúster que es el que trae la información cruda, ¿no? Uno para que ya la procesa y la disponibiliza para los científicos de datos, que aquí van a usar Databricks, Python y R, ¿no? Un tercero que disponibiliza la información, pero para los usuarios finales. Esta información se modela en un modelo multidimensional con Analysis Services y se expone con Power BI, ¿no?
la famosa laminita donde decíamos que esto te permitía crear ambientes para usuario final, para analítica empresarial y para científico de datos. Aquí lo tenemos implementado en un modelo real, ¿no? Los 3 entornos para diferentes usos. Además, tenemos toda la parte de seguridad, ¿no? Implementada a nivel de el acceso a través de Active Directory, Key Vault para todo lo que es encriptamiento y la capa de seguridad con Security Center. Y está la administración con el tema de DevOps para el ciclo de vida de la solución y monitoreo de cada componente. Hemos puesto estos ejemplos de menos a más, un poquito para que vean cómo pueden ir implementando una solución y que ésta vaya creciendo en el tiempo en función a las necesidades que tenga la empresa. Un último uso es el tema de predicción de escenarios. O sea, como ya he consolidado, ya he disponibilizado, ya tengo el análisis de qué pasó, ahora quiero saber qué va a pasar o cómo modifico mi escenario para hacer que pasen las cosas, ¿no? Entonces entramos ya al escenario de predicción de escenarios, ¿no? Y ahí se suman más elementos, ¿no? Tenemos todo el portafolio de inteligencia artificial de Microsoft en soluciones de Dynamics 365 y de Azure propiamente dicho, ¿no? En el tema del portafolio de inteligencia artificial de Azure, tenemos lo que son los servicios cognitivos, ¿no? Tanto para búsqueda como para todo lo que es ya reconocimiento de voz, reconocimiento de formularios. Hay de verdad un conjunto grande de servicios cognitivos listos para usar. Y está el servicio de Azure Machine Learning, que me permite crear mi propio servicio, ¿no? Esto es, yo proceso mi información, genero mi modelo para generar mi propio modelo de inteligencia artificial, ¿no? Un caso de uso es esta arquitectura para una empresa de seguros, que lo que busca es predecir la propensión y la contactabilidad de los clientes, ¿no? Pues aquí se está trayendo información de diferentes fuentes, ¿no? Se ingesta con Data Factory, se procesa con Databricks, pero aquí ya empezamos a usar Machine Learning, ¿no? Para hacer nuestros modelos, tanto de contactabilidad, de propensión y de optimización. Un segundo ejemplo es el tema de mejora de la experiencia de compra, ¿no? Aquí lo que se hace es, tenemos un portal, una tienda, ¿no? Toda la interacción que el usuario hace en la tienda se captura vía un Event Hub. Esto pasa con un String Analytic a un Data Lake. Y esta información en el Data Lake es procesada con Synapse Analytics y Machine Learning para obtener un modelo de recomendaciones basadas en el usuario, en los ítems, ¿no? ¿Cómo funciona esta solución? Bueno, el usuario hace login, se obtienen sus datos y hay recomendaciones a 3 niveles, ¿no? En función a su histórico de compras, a los productos que haya seleccionado y a las promociones que se puedan asociar. Listo, con eso he terminado la parte de este nuevo modelo analítico. Estoy a su disposición si tienen otras preguntas, o Carlos, si haces alguna revisión rápida de Power BI. Miremos a ver si tenemos más preguntas. Gracias, Javier. Listo, Javier, muchísimas gracias por toda esa información que nos acabas de compartir. Creo que aprendimos mucho. Igual creo que también pues le falta a uno mucho, pero creo que nos llegó el mensaje como nos debía llegar. Entonces, pues no sé si podemos abrir en este momento a más preguntas, más respuestas o inquietudes que tengan nuestros participantes el día de hoy. Sí, Luis Alfonso Henao nos puso una pregunta en el chat.
Luis Alfonso, ¿quisieras abrir el micrófono y nos haces la pregunta? Bueno, lo que nos pone en el chat es que... Qué pena, en una llamada. Listo. La pregunta era la siguiente. Sabemos la facilidad que tiene Power BI para publicar información o exportar o usar o como un link para funcionarios de la compañía. ¿Cómo se puede restringir esta funcionalidad para evitar que alguien comparta información confidencial de la empresa? Gracias. Listo. John, ¿me ayudas con la pregunta, por favor? Sí. Hola Luis. Bien, hay muchas formas de poder proteger los datos con Power BI. De hecho, Power BI tiene un entorno administrativo donde se puede restringir varias funcionalidades como el hecho de exportar o generar algún tipo de documento a partir de los dashboards a nivel de la organización o a nivel de grupos de personas. Otro tipo de seguridad también que se puede aplicar es Azure Right Management Service, que es más conocido como Azure RMS, que al estar integrado Power BI dentro de la suite de Office 365, pues te permite también colocar políticas de seguridad para que las personas dentro de la organización solamente realicen lo estrictamente necesario. Te voy a compartir un link donde tú mismo puedes revisar la diversidad de casos o opciones que tenemos para proteger datos en Power BI. La diferencia de 9-15. El árbitro no autorizó y pasó la pelota por una grilla. Listo, perfecto. Muchas gracias, John. Ok. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta adicional. Ricardo Andrés levantó la mano. Hola, sí. Buenos días a todos. La duda que tengo es la siguiente. En ese modelo, bueno, la integración de Power BI con todas las soluciones que mostraste en la arquitectura, ¿cómo funciona el escenario para grandes volúmenes de datos? Normalmente Power BI permite o implica una precarga de la información en el mismo Power BI. No sé si al integrarse directo con las plataformas de Azure, esa opción de precarga que a veces deja, no sé, indisponibiliza Power BI porque tiene unos límites de, si no estoy mal, 1 giga o un poco más de esto. O sea, ¿cómo funciona Power BI para el cargue masivo o para usar información histórica de manera general con estas arquitecturas y hay más facilidades? Digamos, no sé si se entiende un poco la pregunta. Porque... Sí, es una buena pregunta y es algo que lo hemos escuchado en muchos clientes que nos dicen, pero Power BI es lento. Obviamente, si le pones millones de registros atrás, es lento, porque Power BI es una herramienta de autoservicio muy buena, muy versátil, pero no tiene una capacidad de manejar millones de registros. Por eso es que en la mayoría de nuestras soluciones o nuestra arquitectura, antes del Power BI va a un warehouse, ¿no? Que es Synapse, o incluso muchas veces un análisis service. El análisis service preprocesa la información y hace que el trabajo de Power BI sea más ligero. John, ahí sí puedes completar la pregunta, por favor. Ok. Tomando como ejemplo el diagrama de arquitectura que tenemos, el hecho de Power BI es una herramienta de autoservicio que está más orientada al usuario, ¿no? Que le permite incluso realizar acciones de analítica descriptiva sin necesidad de tener implementado toda una plataforma. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios pueden consumir directamente desde los reportes que exportan de la aplicación o que lo tienen en archivos planos o trabajan en sus hojas Excel, lo pueden subir a Power BI, ellos pueden elaborar sus propios reportes
Y cuando esto madura, cuando ya tienen algo más concreto y probado, esto pasaría al warehouse para disponibilizarlo a toda la organización. Entonces, para manejar entornos de gran volumen de datos, está el servicio de Data Warehouse, que es el que a nivel corporativo tiene la información completa. El otro servicio que complementa, ya orientado a su unidad de negocio. Entonces, Warehouse es corporativo, de toda la empresa. Tenemos una unidad de negocio que quiere explotar su información, por ejemplo, marketing, el área comercial o el área de finanzas. Se crean modelos orientados a unidades de negocio y en análisis services. En estos modelos ya se definen pues métricas, KPIs específicos de cada unidad de negocio. Y Power BI se conecta a este servicio para que los usuarios puedan explotar esta información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente Power BI como servicio unitario tiene por qué soportar el gran volumen de información sobre este tipo de arquitectura. Esto está pensado ya más a nivel corporativo. Entonces, ya el modelamiento y la distribución de esta información para el consumo estaría a través del warehouse y análisis services. No sé si hemos respondido a tu consulta o de repente, si gustas, puedes ampliar y lo Sí, revisamos. parcialmente sí, me queda claro esa diferencia. Le sumaría algo más a la pregunta que sería un escenario puntual. Si yo disponibilizo, no sé si análisis services, porque no conozco a ese nivel el tema análisis services, pero si yo lo disponibilizara en el warehouse, un modelo tipo de, digamos, una fact table con sus dimensiones, pero ese modelo como tal, de igual forma, tiene muchos registros o es pesado, pongámonos un poco ese escenario, y de igual manera el usuario lo coloca que consuma ese modelo. Mi duda es como si hay alguna diferencia al estar conectado con estos servicios propios de Azure sobre el modo de conectar Power BI hacia ese modelo. Me explico, si es directo o si debe seguir siendo precargado, porque al ser precargado de todas maneras se genera una tarea programada para extraer esa información, que pues, supongamos un escenario muy pesado, igual va a demorar, y entonces ya ahí sí el usuario va a refrescar esa información desde Power BI, así sea solo con un data mart en específico. Okay. Entonces, esa es como la siguiente pregunta que tendría como para tener ya claridad total. Bien, como bien mencionas, Power BI tiene dos formas de poder conectarse. Bueno, de poder tener acceso a los datos. Uno es hacer un import, quiere decir que todos los datos que se carguen al servicio de Power BI, y eso es justamente lo que comentas, ¿no? Que requiere una programación para que se vaya actualizando, y otra es una conexión directa, que se llama Direct Query, que justamente es lo que se usa sobre este tipo de arquitecturas. Es decir, que la limitación que puede tener Power BI, que es de 1 GB en la versión Pro para almacenar datos, no la tiene con este tipo de arquitectura, porque Synapse Analytics te puede almacenar terabytes de información. En el caso de Analysis Service también pasa lo mismo. Te puede almacenar gran volumen de datos. Entonces, el procesamiento de los datos al momento de hacer la consulta con Analysis Services recae todo sobre el servicio de Analysis Services. Power BI en ese sentido estaría como un visualizador, ¿no? Es una IDE que te permite interactuar con el modelo, construir los reportes y visualiza los datos, pero toda la carga de trabajo estaría en el lado de Analysis Services. Lo mismo pasaría si es que queremos conectar Power BI directamente al warehouse. Con una conexión de Direct Query, las consultas que provengan desde Power BI, de los filtros o de la interacción que tengamos con el dashboard, finalmente recaen en
en el procesamiento del warehouse, no está dentro de Power BI. Ok, y si te das ¿cómo funciona el control de seguridad en ese sentido, en ese escenario con el Direct Query? Si tengo implementado acceso a nivel de filas y de columnas y todo esto, ¿se da el control por ser productos integrables de esa forma? ¿O Sí. se pierde? Sí, los niveles de seguridad están garantizados primero, por el acceso a nivel de AD, luego se pueden implementar controles a nivel de fila o columna en el caso de warehouse. Entonces, quiere decir, si un usuario de finanzas solamente tiene acceso o se le da acceso a la tabla de hechos de finanzas más las dimensiones que tenga asociado, pues cuando se conecte con Power BI solamente va a poder ver eso. O sea, no va a tener acceso a otras tablas de hecho. En el caso de análisis services se pueden crear roles. Entonces, creo que en la medida que necesita el negocio asegurar qué datos debe ver determinada persona, pues se van creando estos roles y se lo van asignando a los usuarios para que no puedan ver información que se quiere proteger. Está totalmente integrado. Si los roles y la seguridad se definen tanto en Analysis Services o en Synapse Analytics, Power BI, cuando el usuario se conecte mediante Power BI, es totalmente transparente. Se van a aplicar esos niveles de seguridad. Gracias. Gracias, John. Okay. Perfecto. No sé si hay más consultas, inquietudes. Disculpen. René, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta o alguna intervención que nos quieras hacer? No, ya la bajé, ¿no? Ya la bajé, pero sí, un poco complementar lo que decía nuestro compañero John con el hecho de que pues no solamente existe la licencia Pro, ¿no? En las Premium, la capacidad de almacenamiento interno de Power BI es muy superior a 3 gigas, 12 gigas. Ahora han salido las P7, P8 y P9, pues que pueden llegar a varias decenas de gigas de información comprimida, ¿no? Que todas estas informaciones son cachés que se manejan en una instancia que se llama Vertipack, y esto está comprimido. Luego, en realidad, al compararlo con el mundo real, pues es varias veces más por la eficiencia, ¿no? Entonces, obviamente hay diversas arquitecturas, pero era solamente complementar con este punto. Gracias, René. Listo, perfecto. Importante la aclaración. Eso para reforzar que hay muchos componentes y es muy importante saber el uso y la perspectiva en el uso que va a tener la empresa para definir una arquitectura aplicada. Sí, así es. Sí, Javier. Bueno, Javier, muchísimas gracias. No sé si alguien más del público que nos acompaña el día de hoy tienen alguna pregunta. Recordarles que les recomendamos la diligenciamiento de la encuesta para poderles compartir la grabación y podernos poner en contacto con ustedes adicional. Bueno, nada, creo que por ahora no hay más preguntas, no hay más dudas. John y Javier, muchísimas gracias. Carlos y Sandra, muchas gracias también por el apoyo con este evento. A todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, pues agradecerles por el tiempo, agradecerles por el espacio, por la participación. Esperamos poderlos invitar y poderles compartir otros eventos que vamos a tener hacia adelante. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Que Liliana, tengan un Heider feliz levantó día. la mano. Ay, Heider, dinos, discúlpame, no te vi. Gracias, qué pena. Gracias Claro por la que sí. presentación. Una consulta con temas de Big Data. Actualmente estamos manejando temas de IoT y tenemos un gran volumen de información, pero la tenemos on-premise.
estamos buscando incorporar analítica a través de Machine Learning para anomalías y queremos revisar varias alternativas. Con Azure, yo tengo entendido que tengo que hacer la ingesta para que pueda hacer los modelos de analítica como Machine Learning, pero esa ingesta puede llegar a ser solamente para el proceso de analítica y luego volver a obtener las anomalías y borrar la data del storage de Azure. Para el tema ¿Qué permanencia debería tener, digamos, en los repositorios de Azure para poder obtener el resultado? A ver, ya, interesante la pregunta. Justo el tema de IoT, y lo estamos manejando mucho en el tema de Industria 4.0. Hay dos momentos, ¿no? Yo diría hay tres momentos en el tema de este tipo de soluciones, ¿no? Lo primero es entrenar el modelo para detectar la anomalía, ¿correcto? Sí. Para eso necesitas toda la data que puedas en la nube, ¿no? O sea, llevas la información de los sensores, tienes formas de asociar cuando una información te va a dar positivo o negativo en el tema de averías o de errores, y se entrena el modelo. Una vez que has entrenado el modelo, este modelo se puede desplegar como un servicio web o como un API para que lo use tu sistema transaccional. Y dependiendo del modelo, se puede desplegar en un servicio en la nube o un servicio en un servidor local, ¿no? Una vez que ya tienes tu modelo, tú puedes borrar tu data, ¿no? Okay. Puedes borrar la data que usaste para entrenarlo, ¿no? Obviamente, vas a tener que igual seguir capturando tu información de tus sensores, y cada vez que llega la data, invocar al servicio web o al API para ver si necesita o no un mantenimiento, o si hay un error encontrado, ¿correcto? Correcto. Ya. En el uso, no tendrías por qué llevar la información a la nube, a no ser que quieras hacer un análisis o un dashboard, ¿no? Directo. Y finalmente, este modelo no es para toda la vida, tú tienes que volver a reentrenarlo, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, de nuevo vas a tener que subir la información a la nube para correr de nuevo los algoritmos y volver a reentrenarlo, porque las condiciones cambian en el tiempo. Entiendo, gracias. Y en ese sentido, entonces, ¿qué herramienta es la que podría yo viabilizar de Azure para poder tener el web service para esta aplicación? Ya. Ahí normalmente usamos Databricks con TensorFlow, dependiendo del modelo, pero John de repente te puede dar más detalle. Okay. Gracias. Ok, no, hay distintas posibilidades, Heiber. A través de Databricks o de Azure Machine Learning Studio se puede disponibilizar a través de Kubernetes. Otros elementos también que se pueden incorporar a esa arquitectura, si es que los dispositivos envían estos mensajes, pues es capturar esto en streaming. Así que tenemos elementos como IoT Hub o IoT Central y Stream Analytics para tomar también o hacer análisis en tiempo real y poder lanzar alguna alerta o alguna acción que necesite la solución. Ok, gracias. Ok, Heiber. Listo, perfecto. ¿Será que alguien más quiere de pronto compartir algo? Bueno, de todos modos, muchísimas gracias de verdad a todos por su participación, gracias por el interés. Estamos pendientes de poderles apoyar y poderles colaborar en lo que requieran, en lo que necesiten. Aquí en pantalla les estoy dejando mis datos por si me quieren contactar, un correo, una llamada telefónica, con mucho gusto los atendemos.